Muy buenas tardes, bienvenidos al stand del IEPC Jalisco, el árbitro de la democracia en Jalisco. Hoy en el penúltimo día de actividades de esta querida y hermosa Feria Internacional del Libro, a la que regresamos después de 2 años de pandemia, y como pueden ver, pues la gente se volcó, como cada año se hace, a esta Feria Internacional del Libro. Pues hoy, como pueden ver, esta ocasión, que es año mundialista, el árbitro de las elecciones decidió ponerse a tono futbolero y, como pueden ver, pues nuestro stand representa lo que es una cancha de fútbol, que es el símil de la democracia, donde hay reglas de juego, donde hay jugadores y, por supuesto, árbitro. Y ahora tenemos una charla muy interesante que reúne a mujeres muy destacadas en diferentes ámbitos, con el tema del arbitraje, de las reglas y cómo han vivido pues su experiencia en sus diferentes ámbitos profesionales. Voy a dar silbatazo inicial a esta actividad para arrancar formalmente el partido. Árbitro en la cancha y en la urna. ¿Cuál es el papel del árbitro? Mujeres, democracia y fútbol. Nos acompaña Alondra Arellano Sandoval, quien es ex árbitro profesional. Bienvenida. Brenda Noemí Viramontes Ábalos, exfutbolista, excampeona y chiva, por supuesto. Un aplauso. También nos acompaña una ex árbitro, pero ella no de fútbol, sino de la competencia electoral, Sayani Mosca Estrada. Y Lourdes Morales, académica, pensadora, escritora, ahora en la Universidad de Guadalajara, la tenemos acá, la ha fichado la Universidad de Guadalajara. Bienvenida. Y su servidor, Moisés Pérez Vega, quien tiene el honor de conducir, moderar esta charla. Les voy a compartir algunos, un aplauso por favor. De local, por supuesto, pero también de visitante, y creo que hacemos un papel muy decoroso. Bueno, voy a compartirles algunos datos que por ahí me llamaron la atención del tema del arbitraje y desde una perspectiva de género. En la Copa Mundial de Qatar 2022, por vez primera en la historia de los mundiales, 3 mujeres arbitraron o están arbitrando partidos de hombres. Se trata de Stephanie Frappart de Francia, Salima Mukasanga de Ruanda y Yoshimi Yamashita de Japón. Son 3 mujeres que por vez primera arbitraron partidos de hombres, pero también están Neusa Bach de Brasil, Karen Díaz Medina de México y Catherine Nesbitt de Estados Unidos, quienes son árbitros asistentes. Y bueno, una serie de datos como para abrir boca del tema que nos ocupa. Las mujeres en el arbitraje, hay una desproporción muy amplia en cuanto a la cantidad de árbitros y árbitras. Según Darius Kambata, describe cómo se vive ser mujer en el arbitraje a partir de ciertas estadísticas, lo cual provoca el cuestionamiento de si existe o no méritos o cuál debe ser como el perfil o qué debe reunir para ser árbitros, y también se suele ignorar las capacidades para ser árbitros que podrían resolver sus disputas por priorizar vínculos afectivos, relaciones, familiaridad, entre otros. Y un dato nomás, y hasta ahí lo voy a dejar porque hay muchos datos que pudiéramos dar. El deporte que tiene un poquito más de presencia de árbitros, y me llamó la atención cuál fue, la NBA. La NBA es de las ligas profesionales dentro de los Estados Unidos en la que se cuenta con más mujeres en el arbitraje, pero no vayan a ponerse muy contentos porque es un porcentaje muy bajo. De los 72 hombres de tiempo completo en 2021-2022, 6 son mujeres, lo que equivale a un
8.3% del total. Como pueden ver, pues es un porcentaje muy bajo, ha ido aumentando y es el deporte que tiene más presencia. Imaginemos otros deportes, pues por supuesto tienen mucho menor presencia. Y voy a proponer algunas preguntas para orientar la discusión, para que ustedes nos den su visión y compartan su reflexión al respecto. Primera pregunta que vamos a ir contestando aquí las panelistas. ¿Es más difícil para una mujer estar en la cancha y en la democracia? ¿Y por qué? Comencemos con Alondra. ¿Tú cómo ves esta cuestión? Adelante. Yo creo que en la parte meramente deportiva, como deportistas que compiten, es exactamente lo mismo. A la hora que nosotros nos enfrentamos con la sociedad y con la dificultad para poder llegar, por ejemplo, en el fútbol, a ciertos niveles, por supuesto que es mucho más difícil. En un partido donde se enfrentan mujeres contra mujeres, pues hay igualdad, hay equidad de circunstancias y es lo mismo, 100% competitivo. Pero a la hora de nosotras querer competir por un lugar más arriba, sí, por supuesto que nos cuesta más trabajo porque estamos compitiéndonos con hombres que genética y fisiológicamente son más fuertes. Entonces, nosotras tenemos que esforzarnos un poco más para poder lograr tiempos físicos. En cuanto a lo que se refiere de la capacidad, yo creo que lo tenemos totalmente igual. O sea, hombres y mujeres podemos desarrollar las actividades por igual. Pero la parte física sí, nos tenemos que esforzar mucho. O sea, tenemos que enfrentarnos a la realidad de dar tiempos con ellos que muchas veces son más fuertes por naturaleza y son más rápidos por naturaleza. Pero bueno, nada es imposible y la prueba usted la acaba de mencionar hace un momento. Las chicas que tenemos en Qatar, la posibilidad que están teniendo es increíble. Ahora tú, mi estimada Brenda, ¿qué opinas al respecto? Repito la pregunta, ¿es más difícil para una mujer estar en la cancha y también el símil en la democracia? ¿Tú qué opinas? Buenas tardes. Yo creo que definitivamente sí lo es. Es más difícil porque juegan muchos aspectos. Si bien ya cuando nos paramos en la cancha tenemos este peso cultural de, pues, este cliché de que el fútbol es para hombres, de que nosotras vamos a la cocina, ese tipo de cosas que nos dicen, juegan otros aspectos también como que para los clubes en este momento seguimos siendo una obligación y no tanto ya algo que ellos tomen como de primera división. Seguimos siendo un equipo que es necesario para poder tener el equipo varonil. Entonces es difícil para nosotros sentirnos completamente cómodas sabiendo todo esto, ¿sabes? Que hay unos equipos que sí definitivamente ya están aportando muchísimo al fútbol femenil, que están invirtiendo mucho en el fútbol femenil, pero hay otros equipos que se van a quedar muy abajo y que sus futbolistas definitivamente están sufriendo este desinterés por parte de la directiva y como mujeres nos afecta muchísimo. Ahora, en el aspecto también biológico nos afecta un poco, a lo mejor que no son temas muy relevantes, pero el simple y sencillo hecho de jugar con uniforme blanco, por así decirlo, es súper incómodo para nosotras y es un tema que no se toma, hay muy poca información para los preparadores físicos acerca de lo que nos sucede, entonces pararse en una cancha para una mujer definitivamente es más difícil. Muchas gracias, Brenda. Ahora le cedo el uso de la voz a la doctora Lourdes Canales para que nos dé su opinión. Gracias. Pues creo que en la cancha democrática, sin duda, es mucho más difícil para una mujer que para un hombre, porque hay, en términos golfísticos, que no tiene nada que ver con el fútbol, pero hay un hándicap inicial. Y el hándicap es en cuanto a la política de cuidados, que estructuralmente en México se da por sentado, y en América Latina y en otras regiones, que esa es una labor que tiene que recaer en la mujer por ser mujer, porque en la cancha profesional frecuentemente las mujeres ganamos menos que los hombres y hay que decirlo, somos no tan buenas como los hombres negociando esas posiciones
y porque se da por sentado que siempre va a haber un hombre o un alguien respaldando a esa mujer, ¿no? Y en tercer lugar, porque al momento de competir, por ejemplo, en la cancha política, algo que no le sucede a los hombres es que nos juzgan primero por el físico que por las ideas. O sea, nunca vamos a ir, vemos al político gordo, pelón, y nunca dices, ay, mira qué gordo y qué mal se viste, ¿no? En cambio, a Angela Merkel la criticaron por usar 4 veces el mismo saco, cosa que nunca pasaría con un hombre, ¿no? Entonces, yo creo que hay cuestiones culturales, hay cuestiones estructurales y hay cuestiones en cuanto al ecosistema de desarrollo, que sé que después abordaremos ese tema, que tiene que ver con interacciones hombre-mujer y con violencia preexistente, que lo hacen todavía más difícil, más no imposible. Ahora le cedemos la voz a Sayani Mosca, ex árbitro electoral. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo encuentro que la analogía entre el fútbol y la democracia y el terreno de participación en la política no puede ser más, no puede haber más similitud, en el sentido de que históricamente pues ha habido una marcada exclusión, ¿no?, de las mujeres, tanto en el terreno político como en el terreno del juego del fútbol, en la cancha futbolera propiamente hablando. Y podemos tener muchos ejemplos en la vida cotidiana. Uno de ellos es justamente que en las aulas, por ejemplo, las niñas son poco llamadas a liderar, a tomar los turnos de palabra. Es decir, todavía hay un estigma en cuanto al tipo de participación que pueden llevar a cabo. Y por el lado del fútbol es sintomático, creo, que cuando si ustedes van a una escuela y ven cómo está dispuesto el espacio para la cancha de fútbol, que ya en sí mismo es también como trasladar la imposición de que es el deporte principal que tendrían que hacer, ¿no?, los estudiantes, ¿quiénes son los que van a hacer el deporte futbolero en una escuela? No son las niñas. O sea, los que participan, los que forman los equipos, se desgañitan las mamás en llevar a sus niños, son a los niños preponderantemente. Entonces hay una analogía muy, muy clara en nuestra vida cotidiana, me parece muy pertinente que mientras que juega y rueda el balón y hay que tocarlo y hay que pasarlo y hay que poner reglas para llevar a cabo un buen juego y hacer un buen partido, históricamente las mujeres han quedado excluidas, ¿no?, del fútbol, y en la política y en el terreno de la construcción de las democracias en el mundo, las mujeres históricamente hemos quedado excluidas. Una prueba de ello, ya para dar el siguiente turno a lo que venga, es que, por ejemplo, en el ámbito electoral, de quienes formamos parte de los organismos públicos locales electorales y quienes nos hemos convertido en las árbitras y los árbitros electorales del juego partidista, no ha sido sino hasta el 2014, con una reforma político-electoral, que se nos dio la oportunidad abiertamente a mujeres y hombres para que hubiera convocatorias para participar y para que la integración de los organismos públicos locales electorales tendiera a ser paritaria, es decir, 50-50. Un ejemplo más de ello es que actualmente la consejera que preside el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco es una mujer, es producto de una convocatoria que el INE ha tenido que sacar de manera exclusiva para resarcir el rezago histórico que había, porque las mujeres no participaban para ser consejeras electorales. Entonces, se dice que a golpe de sentencias, a golpe de revocar, a golpe de movimientos que creo que existen en el fútbol y que en este momento en Qatar dan la nota, como lo comentaste, consejero, con las árbitras que están justamente participando como árbitras de estos partidos en el Mundial de puros hombres, han sido producto de un esfuerzo colectivo y de una voz muy necesaria de las mujeres para hacernos presentes. Gracias.
Muchas gracias por esta primera ronda de reflexiones, pero hay más. Hay varios elementos pues, que están detrás de todas estas acciones excluyentes, estereotipos y demás, y vamos a entrar ahí en materia. Ahí va una segunda cuestión que tiene que ver con la afición. ¿Cómo creen que trata la afición a la mujer? Ya sea como árbitro, como jugadora, o como académica, o incluso también como árbitro electoral y demás. Adelante. Yo creo que la afición en general, si lo podemos definir de alguna manera, es cruel. Con la mujer es cruel. Y por ejemplo, se me viene a la cabeza el ejemplo de Norma Palafox. O sea, si Norma Palafox usaba un short muy ajustado y alguien la insultó, decían, es culpa de ella por usar un short ajustado. Si un hombre utiliza un short muy ajustado, no es malo. Definitivamente la afición es cruel con los hombres, pero con nosotras, por ejemplo, un equipo que pierde un partido, cuando la afición ya está cansada de que pierde, también son crueles con ellos, pero con nosotras son más y más. De cierta manera puedo decir que somos castigadas. Y algo que a mí en lo personal me parece muy lamentable es que, como comentaba hace ratito, que nos dicen, vete a lavar trastes. Muchas de esas palabras vienen dichas por mujeres. O sea, estamos en una sociedad muy machista, pero es una sociedad machista creada por mujeres. Las primeras que tenemos que hacer el trabajo para que nosotras tengamos credibilidad como árbitros, como deportistas, como política, somos las mujeres. Porque llega una mujer a la política, mira, es una mujer, y como mencionaron hace un momento, ¿necesita tener un nombre de respaldo? Claro que no. Hombres son inteligentes, mujeres son inteligentes. Entonces sí, yo creo que definitivamente la definición que yo daría, cruel. Muchas gracias. Adelante, Brenda. Yo creo que en esta parte hay dos caras de la moneda de la afición. Una que es muy familiar, que realmente va a ver el juego de las mujeres, que lleva a sus hijos, a sus hijas a ver el partido. Y la otra parte que va porque la futbolista es bonita, porque la sigue en redes sociales, por el simple y sencillo hecho de ir a veces a divertirse, pero también a ser cruel con la futbolista. Entonces, sí hay dos caras de la moneda y, por ejemplo, en redes sociales es bastante preocupante también el tema porque ha llegado a haber temas de acoso en todos los aspectos, de agresiones directas contra futbolistas, que precisamente contra los hombres no se haría. Entonces, creo que ese tema es algo complejo, es algo en el que se necesita poner muchísima atención, porque de verdad que ya te hagan una agresión directa, real de te encuentro y te voy a matar, literalmente han sido las palabras que han utilizado, es muy preocupante, porque creo que es un tema cultural que necesita ser abordado con muchísima seriedad y hasta el día de hoy no ha sido abordado. Necesitamos cuidar a nuestros futbolistas y de verdad tener una cultura diferente en cuestión de la afición, porque el fútbol es fútbol, no se trata de género, de verdad es un juego, es algo que necesitamos disfrutar y de verdad hay gente que se mete demasiado en la vida de las futbolistas y hay que tener muchísimo cuidado con esta parte. Muchas gracias. Ahorita que decías del tema, pues de cómo se le exige o cómo en un momento dado hasta se le violenta, recordarán que el fútbol es nombrado como el juego del hombre, incluso era así como dicho, no es el juego del hombre, pues creo que eso ya está totalmente rebasado porque pues las mujeres pues ya tienen ligas profesionales cada vez más, árbitros, pero de ahí viene, ¿no?, esta cuestión cultural. Ahora le doy el uso de la voz a Lourdes, que ya en su primera intervención abordó un poco de esta como exigencia de la sociedad o la afición de cómo trata a la mujer. Gracias. Pues yo coincido en que la afición es cruel. Creo que también es complaciente, como que permite comentarios, permite actitudes, permite reacciones que si estuviéramos en una sociedad mucho más democrática no sería aceptable. Y es sumamente violenta. Yo creo que es muy violenta la forma, o sea, cuando una mujer decide ir al espacio público,
ya sea en el deporte, ya sea en la función pública, ya sea en la arena política, tiene que dar por sentado que la frontera, que debería de ser infranqueable entre lo público y lo privado, se va a romper. Porque esa mujer va a estar a la vista a partir de sus relaciones personales, a partir de sus relaciones familiares, a partir de su aspecto físico y a partir de toda su historia. La van a escudriñar porque va a estar en la arena pública, ¿no? Eso me parece que un hombre no tiene que estarlo cuidando tanto. Y en la parte que creo que se podría trabajar mucho es en la afición, al concientizarla de no ser cómplice ni reproductora de estas creencias micro y macromachismos, porque no creo que sean micromachismos, o sea, ya cuando la critican físicamente, ya cuando, ¿no? O cuando la violentan, y ser intolerantes frente a estas actitudes y estos prejuicios sumamente antidemocráticos. Creo que por ahí se puede hacer un trabajo pues mucho mejor de lo que hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Muy bien, Sayani. Muchas gracias. Yo me quedo reflexionando a partir de todo lo que ustedes han dicho, porque sin duda alguna creo que la afición es tan cruel como suele ser la sociedad con aquello que no cabe en sus parámetros, ¿no? Un poco hemos hablado hace rato en la presentación del libro de POM de eso, entonces creo que es un reflejo que en la cancha, en la tribuna, el gritar de por sí de manera violenta y desfogarse en primera instancia contra los jugadores mismos, ¿no? Es un terreno de expresión, me parece, extremadamente masculinizado desde el punto de vista de unos códigos que se tienen que cumplir necesariamente, ¿no? O sea, los jugadores, hombres en la cancha, tienen que cumplir una función de virilidad, de fortaleza, de que si se caen, de que si hay marometas, lo que tenga que haber, siempre tienen que salir prácticamente ilesos, ¿no? En cada movimiento, en cada jugada. Entonces, como sociedad y como, digamos, como espectadoras y espectadores del fútbol, me parece que ya de entrada tendemos a esta exigencia cruel, como se ha dicho, ¿no? Ahora imaginémonos cuando salen a la cancha a tocar la pelota y a arbitrar las mujeres, me parece que eso debe potenciarse de manera tan intensa como se suele dar en el terreno de una campaña política, por ejemplo, cuando las mujeres salen a hacer campaña. Creo que podríamos, incluso ahora que lo mencionaban, como un trabajo de campo, podríamos tener resultados empíricos demostrables que en las redes sociales lo que se les dice a las jugadoras o en la cancha, ¿no?, del fútbol, también se les exige y se les exhibe y se les caricaturiza incluso y se les violenta a ese grado a las mujeres en el terreno de una campaña para conseguir el voto y reconocer que su participación tanto en el terreno de juego del fútbol como en la política es digna de respeto, ¿no? O sea, ahí me parece que hay una expresión social que sin más tapujos, y en ese sentido a mí me encanta el fútbol, por eso desde niña me encanta el fútbol, me fascina, porque es un terreno donde fuera máscaras, o sea, la sociedad se expresa tal como es, ¿no? Juan Villoro lo ha estudiado como buen sociólogo que es, el vituperio contra los hombres, porque hay ese código también, ¿no? Se da y de igual manera con las mujeres, porque creo que en el fondo hay una exigencia y un estigma a creer que los deportistas no pueden demostrar ni debilidad, ni algún sentimiento que los exprese o que les haga ver muy cercanos a las expresiones más de dolor femeninas, de cuidado, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí creo que vamos teniendo otra vez estos símiles, ¿no?, entre la cancha del fútbol y el terreno de lo político. Y pues, ¿qué necesitamos? Sí, necesitamos reeducarnos. Y creo que estar en una cancha de fútbol
en la medida en que vayamos viendo cambios, ¿no? Cuando vamos al estadio a ver a las jugadoras y a los jugadores, en esa medida creo que si vemos algún cambio en cómo se refieren tanto a las mujeres al estar en la cancha, ¿no? Al tocar el balón, al jugar, como en las redes sociales, y si podemos llegar a ver cambios en la expresión de la afición, es que vamos ganando también en el terreno de lo democrático y del reconocimiento a los derechos de las mujeres. Pero me animo a decirlo como, pues eso, como una hipótesis, a lanzarlo más desde esta analogía, ¿no? Entre el fútbol y la política y el terreno democrático. Por ahí la dejaría, de momento. Muy bien, gracias, Yani. Me viene a la mente también el tema, no solamente hacia las mujeres, sino también a lo diferente. ¿Qué tan crueles son el público, la sociedad, los medios, por ejemplo, con aquellos jugadores que se presupone que son homosexuales, ¿no? Y es una, ¿no? Es una homofobia de estar ahí, pues señalando, pues cuando eso tiene que ser del ámbito privado, ¿no? Si tú eres homosexual, heterosexual o alguna otra preferencia, pues creo que eso no tendría que estar en el debate sobre el desempeño del árbitro, del jugador o del árbitro electoral, etcétera, ¿no? Pero creo que también aplica hacia las mujeres, pero también hacia los que no son, digamos, el cartabón o se salen de lo tradicional, ¿no? En el caso de la cuestión de las preferencias sexuales, ¿no? Que también es y en redes también de, pues, ofensas, ¿no? Muy, muy, muy lamentables. Bueno, otra reflexión. ¿Qué debe hacer el árbitro? Que ya un poco aquí atisbaron algo, pero podemos reafirmar. ¿Qué debe hacer el árbitro cuando hay violencia machista contra una mujer en la cancha? ¿Qué es lo que debe hacer el árbitro, estimada Alondra? Realmente en este sentido creo que el reglamento de FIFA a lo que se refiere no es nada más para la mujer, o sea, es violencia. El reglamento especifica que todas las estipulaciones que vienen ahí marcadas son para hombres y para mujeres. Entonces, si hay un insulto para un hombre, se tiene que expulsar. Si hay un insulto para una mujer, se tiene que expulsar. O sea, en ese sentido el reglamento FIFA busca mucho la parte del no racismo, la igualdad, la equidad y todo eso. Entonces, en su reglamento, insisto, ellos mencionan que se tiene que sancionar tal cual. Por supuesto que ya cuando estamos en la cancha, pues sí hay unos comentarios que pueden ser como mucho más ofensivos. Pues ya la función de nosotras simplemente es redactarlo tal cual y el comité disciplinario, pues ya ellos son los que deciden cómo sancionan. Pero en la cancha, pues en ese sentido, reglamentariamente, pues es igual. Pues sí, estoy completamente de acuerdo que dentro de la cancha, bueno, yo hace mucho tiempo fui árbitro amateur de tercera división varonil y estoy completamente de acuerdo con su comentario. Dentro de la cancha, violencia es violencia. No importa si es contra un hombre o contra una mujer, es violencia y es sancionada. Pero aquí entra el aspecto amateur también, donde si bien es sancionado, estás muchísimo más expuesta como árbitro, porque al final de cuentas es amateur, entonces te puede pasar cualquier cosa. Y por ahí sí debemos tener muchísimo cuidado. Vuelvo a lo mismo, es un tema cultural, pero ahí sí se explayan mucho más los hombres para ofender a una mujer, porque no es controlado tanto como el fútbol profesional. Entonces, creo que ahí entra un poquito más este tema de cuidado, de que una mujer está mucho más expuesta en el tema amateur cuando arbitra. Muchas gracias. Tú, Alondra, una pregunta. ¿Y fuiste árbitro también, o sea, para fútbol femenil y varonil o solamente para femenil? Gracias. En fútbol femenil realmente arbitré muy poquito. Cuando la liga inicia, la liga femenil, yo estaba esperando mi bebé, entonces yo estuve por pausa un año. Yo regreso a arbitrar a la liga femenil, pero estuve nada más un torneo y al final decidí renunciar. Fue un tiempo muy corto.
Lo disfruté muy padre, me tocó arbitrar en estadios llenos en Monterrey, o sea, es una emoción padrísima. Yo creo que realmente sí es muy comparable la sensación de una jugadora con un árbitro, lo que se siente cuando arbitras, das el silbatazo inicial. O vivimos, por ejemplo, también celebramos, o sea, cuando dentro de la cancha aplicas una ventaja que sabes que hicieron una falta y que ya traes el silbato que le quieres silbar y te aguantas así de, me espero, y que terminan los jugadores anotando un gol, también lo celebramos. Entonces sí, fue muy poco el tiempo que viví en femenil, lo disfruté, pero igual que cuando arbitré ligas varoniles, o sea, la exigencia es similar y actualmente las chicas tienen un nivel de fútbol mucho más alto y a veces corres kilómetros pierna, lo mismo que corres con kilómetros piernas en una categoría varonil, a lo mejor inferior, no de primera división, pero sí la exigencia ya empieza a ser muy, muy similar. Doctora Lourdes, ¿qué debe hacer el árbitro ante casos de violencia machista? Yo creo que lo primero es el ejemplo, ¿no? No puede ser un árbitro electoral, no puede ser un comité de ética, no puede ser un OIC y de pronto pues ser un abusador o un violentador de mujeres, un cuate que no paga la pensión, ¿no? Y por eso celebro mucho medidas que se han tomado y que ya han sido aprobados, por ejemplo, aquí en Jalisco, como la 3 de 3 de género, que se utiliza como parámetro para las contrataciones y también para el registro de candidaturas. La 3 de 3, ustedes se acordarán de este movimiento anticorrupción que permitió la iniciativa ciudadana que creó el Sistema Nacional Anticorrupción y en particular la Ley General de Responsabilidades y se trasladó gracias a una iniciativa de colectivas feministas y de funcionarios y activistas comprometidos, diputados comprometidos, para no permitir que se contrataran personas que tuvieran expedientes comprobados, porque también aquí por cualquier cosa ya le endilgan una violencia por motivos de género, sino comprobados con evidencia, que tuvieran en su expediente acusaciones por violencia de género, que no pagaran pensión alimenticia. Recordemos el caso de este exministro que quería ser ombudsman y que decía que no le pagaba a los hijos la pensión porque eran autistas. ¿Y para qué? Si de todas formas ni se iban a enterar. ¿Para qué pagarles pensión o para qué comprarles juguetes? ¿No? O sea, esos casos no. Y, en fin, que tuvieran, digamos, muestras de ser personas que no tienen estos antecedentes de violencia. Entonces, lo primero es el ejemplo. Lo segundo es teniendo herramientas normativas que favorezcan el procesamiento de estos casos, porque si no hay un protocolo, pues quizás se actúa por intuición o por convicción o por norma, pero si no hay un protocolo pues claro para cómo aplicar o actuar en estos casos, pues distintos casos se van a procesar de manera diferenciada, ¿no? Entonces, sentando precedentes. Y lo tercero, y creo que sí es muy importante, dando consecuencias ejemplares. Si lo primero que hace un árbitro es revictimizar a la víctima, como en un primer momento se trató de hacer con el lamentable caso de Félix Salgado Macedonio, o sea, dudar de la víctima de violencia, pues entonces se sienta un muy mal precedente. Entonces, sí, teniendo actuaciones ejemplares para sentar el precedente de que esas violencias, esas reacciones no van a ser pues conductas aceptables en un marco de juego democrático, ¿no? Muchas gracias, doctora. Maestra Sayani, adelante. Yo le sacaría directamente la roja a cualquiera, así roja directa, a cualquier expresión de violencia machista, fuera en el terreno que fuera, en el terreno del fútbol, en el terreno de la política, y desde luego que iría mejorando el que dentro del terreno de lo electoral, por supuesto, hubiera cada vez más reglas, como lo comentó la doctora Lourdes, que jugaran a favor de poder identificar cuando estamos hablando de violencia machista, cuando sí son expresiones como tales, ¿no? Y por supuesto que algo que me encantaría
aquí con ustedes presentes es que la FIFA cada vez pudiera tener más claro que efectivamente vinieran sanciones ejemplares, como lo comentó Lourdes, ¿no? Para aquellos casos como lo que comentas, Brenda, en el terreno amateur, identificar esa violencia que probablemente y que muy seguramente se queda entre el silencio cómplice muchas veces, ¿no? Seguramente que tras bambalinas hay muchas cosas que la FIFA tiene que mejorar para que el juego sea más igualitario y menos violento para con ustedes. O sea, perdón, pero que me vaya por ahí, pero teniéndolas a ustedes y amando el fútbol como lo amo, aunque nunca lo he jugado, para mí es como, la FIFA queda mucho a deber. A mí me parece que sigue quedándonos a deber y sigue quedándoles a deber, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí mejorar la norma, mejorar las sanciones que sean aplicables y roja directa, sí, roja directa y expulsión. Muy bien, me parece claro y contundente el mensaje. No a la violencia, y aquel que la haga tiene que pagar por ello, tiene que haber consecuencias por esas acciones. Y bueno, para cerrar esta charla, que obviamente hay muchos temas, pero apuntan a muchos cambios culturales, muchos estereotipos que tenemos que ir rompiendo. Una reflexión como para ir cerrando: ¿qué reglas deben modificarse para que la mujer juegue en igualdad de condiciones? ¿Cuáles crees que, desde tu óptica, qué reglas tendrían que cambiarse para que el piso fuera más parejo? Yo creo que en la parte, voy otra vez, hago así como una especie de división. En la parte deportiva y en la cancha, en un partido mujeres contra mujeres, una chica que les está arbitrando, es igualitario, ahí no modificaría nada. Me parece que es deportista contra deportista, se esfuerza un equipo, se esfuerza el otro equipo y se esfuerza el árbitro. Ya a la hora de hablar un poquito más de cuestiones como de política, yo creo que, híjole, se me hace súper complicado porque sí se está tratando de incluir a la mujer. Por ejemplo, tengo un amigo que está metido en cuestiones de política y una de las veces me habla y me dice, oye, ¿puedes ser mi suplente? Estoy como propuesto para diputado de no sé qué distrito. Y yo así, ¿qué? A mí no me gusta la política. O sea, no. Me dice, es que la suplente tiene que ser mujer. Y yo, no, es que a mí no me gusta. O sea, yo te apoyo y lo que tú quieras, pero también a mí no me gusta. Y me dice, sí, y es que si el candidato o la candidata es mujer, también tiene que ser mujer. Entonces, creo que ya se están empezando a hacer ciertas modificaciones. Creo que hay un camino que ya se ha avanzado. Desconozco bien si hay como reglamentos que diga una mujer no puede ser presidente. Yo creo que no. Pero lamentablemente vuelvo a algo que mencioné en un principio. Estamos en una sociedad machista muy creada por mujeres. O sea, mucho la mujer hace hombres machistas. Obviamente, pues al hombre le conviene, ¿no? Y tiene la misma validez una diputada que un diputado, pero me supongo que sería ya más una cuestión de cultura, de respeto, de valores. Yo pienso que es eso, o sea, si hacemos una comparativa en nuestro país a lo mejor con otros, digo, estamos en un mundo de diferencia, pero yo pienso que es mucho más cultural. Yo también, tomando esta parte de lo que dice mi compañera, también pienso que a veces es cuestión de poner a una mujer en el puesto porque tiene que ser así. Entonces, sí necesitamos cambiar esa parte porque, voy a poner un ejemplo, ¿no? En el fútbol, ya hay muchas directoras deportivas, pero resulta que las directoras deportivas no toman las decisiones, sino es un hombre detrás de ellas. Entonces, ¿de qué sirve tener una directora deportiva de pantalla? Se necesita cambiar esta parte de darle la batuta a las mujeres y creo que ahí entramos nosotras en cuestión de capacidad.
de realmente demostrar que podemos hacer el trabajo, que estamos ahí capacitadas para cambiar las cosas. Porque cuando yo escuché esta entrevista de este famoso actor ahora, Tenoch Huerta, que dijo que si te abren la puerta poquito, mete la mano, mete el pie, métete con todo, creo que nosotras estamos en ese paquete, donde nosotros tenemos que exigir, tenemos que pelear por cosas donde los hombres no tienen ni siquiera que pedir permiso. Entonces, necesitamos de verdad darle una vuelta a todo lo que ya conocemos, desaprender y aprender nuevas cosas, una cultura distinta, porque nuestra cultura de verdad es muy machista y necesitamos mujeres capacitadas en puestos que realmente nos muestren que nosotras podemos estar ahí, que estamos capacitadas para estar ahí, que podemos cambiar y pues a veces incluso tenemos que demostrarles a los hombres que realmente podemos hacer bien el trabajo e incluso mejor que muchos de los que están en esos puestos en realidad. Así es que creo que más que cambiar algunas reglas, más que cambiar esta parte de reglamentos y todo, es cuestión de nosotras capacitarnos, demostrar que realmente tiene que ser así, lamentablemente, y de verdad tener la batuta de decir, yo me voy a meter en esa puerta porque yo puedo y estoy capacitada para hacerlo, incluso más que tú. Doctora. Sí, yo creo que las dos cosas, o sea, no están peleadas. O sea, por un lado, sí hace falta, por ejemplo, esta iniciativa que se está discutiendo, aprobar normas como es la iniciativa de la política de cuidados, porque eso crea una desigualdad estructural. Si no es remunerada y si no se generan las condiciones de igualdad, pues entonces caemos en lo que tenemos que es mujerismo, ¿no? Donde ponemos una mujer nada más por taparle el ojo al macho, ¿no? O como hacen, por ejemplo, en las mesas académicas, pues pon una mujer aunque sea para moderar, porque aquí te la aplicaron al revés, ¿viste? Para que se vea que hay equidad, o sea, que no hable mucho, que se vea linda y ya, ¿no? Entonces, creo que sí hace falta medidas. Ya se ha avanzado mucho, por ejemplo, en el terreno político. Recordemos que primero estaba la paridad 70-30, luego aumentó a 60-40, luego gracias a una resolución del tribunal a 50-50 y luego tuvimos el episodio, por ejemplo, de las Juanitas, ¿no? Que se postulaban mujeres pero luego renunciaban para dejar a los hombres y ahora tiene que ser la fórmula completa. Pero sí, una parte son las posiciones, las reglas y otra parte son las políticas, porque, por ejemplo, veamos la legislatura anterior, que se decía la legislatura de la paridad y que aprobó medidas francamente contrarias a los intereses de las mujeres. ¿Para qué quieres tener ahí a una mujer que nada más está levantándole la mano al cacique, ¿no? O sea, son las dos cosas. O sea, ocupar espacios, sí, exigirlos, organizarnos más con sororidad. Yo digo, no tenemos que caernos bien, no tenemos que ser amigas, hay que ser estratégicas. En eso hay que aprenderle mucho al movimiento gay. Han sido muchísimo más eficientes que nosotros porque son pragmáticos. Entonces, sí tenemos que actuar en colectivo, tener claro estas políticas transversales que rompan las condiciones de desigualdad estructural y también el ámbito privado, en donde pues dejemos de educar señoritingos, ¿no? O sea, desde la casa hay que crear las condiciones de igualdad para evitar que estos patrones de machismo estructural pues se sigan reproduciendo generacionalmente, ¿no? De acuerdo. Maestra Sayani. Pues yo creo que, bueno, coincido con todo lo que han dicho. Yo soy una fiel seguidora de Megan Rapinoe, de su movimiento. Es una lideresa increíble, ¿no? Tanto en los derechos políticos, de la identidad, de la diversidad, como en los derechos de las jugadoras. Creo que la voz que ella representa en el fútbol, como en el terreno de lo político, es de un potencial impactante porque ella está exigiendo junto con otras jugadoras una cosa muy simple, muy simple, que es el pago igualitario. Ese movimiento que se da en el terreno del fútbol tiene una incidencia política transformadora en todos los terrenos, no en solo el terreno del fútbol, ¿no?
porque lo que está evidenciando es la necesidad de que a igual trabajo, igual paga, mujeres y hombres. Entonces, ahí tenemos una primera necesidad de sacudir, ¿no? Y de revertir para transformar, un pago igualitario. Otra cosa que me parece maravillosa que se está dando en el terreno del fútbol y que por supuesto que también tiene su símil en el terreno político, es, a ver, en el clásico pasado, Barça-Madrid, de los hombres, con la pena, pero mi equipo, que vivía algunos años en Barcelona, mi equipo perdió, ¿no? Perdió, les fue muy mal, jugó mejor el Madrid, desde luego. ¿Y qué pasó con el partido de ellas cuando jugaron el clásico hace unas semanas? Las mujeres del Barça contra el Madrid en un clásico, es el clásico más importante también a nivel internacional. En el juego de ellas metieron una goliza, mis queridas barceloninas comandadas por Alexia Putellas. Metieron una goliza y ¿quién habló? ¿Y quién supo y quién se enteró de que el Barça de las mujeres le ganó en el clásico de clásicos de la Liga Española al Madrid, ¿no? Entonces, sí, me encantaría. Ah, tú sí hablas, sí, yo también. Bueno, a donde voy es los medios de comunicación. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? Silenciar estructuralmente, como ha sido, la voz de las mujeres. No importa que tengamos mujeres a ese nivel y que en este caso, por ejemplo, Alexia Putellas en el Barça ganara el Balón de Oro, a diferencia de cualquier jugador, en este caso del Barça, ¿no? Que no lo ganaron, lo ganó Karim Benzema, ¿no? Del Madrid. Bueno, ¿quién habló de eso? ¿No? ¿Ustedes encuentran alguna resonancia en los medios de comunicación? Entonces, esa es una de las reglas, esa es una de las expresiones sociales que hay que ir transformando, ¿no? Que la voz no se le suele dar a las mujeres. Lo vemos cuando hay elecciones, en el seguimiento de medios que llevan a cabo organismos electorales como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Hay estudios que hace tanto el ITESO como la Universidad de Guadalajara de cómo se trata en los medios a las candidatas. Vamos ganando terreno, las mujeres van ganando terreno en que cada vez aparezcan más en los medios y que cada vez cualitativamente las expresiones de los periodistas, de los comunicadores, sean para referirse a ellas, no para decir, ay, mira qué vestido tan horrendo se puso, está gorda, shalala, ¿no? Sino que hablen de sus propuestas, de lo sustancioso que implica que esas mujeres estén arribando a la vida pública. Entonces, por ahí va también un cambio cualitativo que a mí en lo personal me parece muy alentador. Yo creo que lo que está pasando en el fútbol en ese sentido es revolucionario, porque vamos a ver cada vez más mujeres plantando cara como lo hace Megan Rapinoe, ¿no? Y además que son muy jóvenes, que eso es increíble también. Entonces, por ahí vamos a ganar terreno, reconocimiento, en la medida en que vamos viendo deportes tan importantes, tan hegemónicos como es el fútbol. Vamos a ir teniendo este símil, vamos a ir ganando terreno en que las reglas del juego sean finalmente más equitativas. Esperemos que no se sobreregule también, porque estoy de acuerdo con nuestra árbitra de que las reglas deberían de ser para todo mundo, independientemente del género, ¿no? Porque el fútbol justamente en ese sentido no tiene género. ¿Por qué? Porque no debería de haber un marcaje en el sentido de sobreregular, sino de aprender a que las relaciones equitativas, democráticas, representarían actos de no violencia entre hombres y hombres, entre mujeres, entre hombres hacia mujeres, entre hombres por no ser masculinamente marcados como lo deberían de ser. Y en ese sentido, también creo que esperemos que el tránsito a que las reglas funcionen también no sean producto de una sobreregulación, sino de que, lo que dijo aquí nuestra futbolista y las dos, la árbitro y ella,
de que haya un cambio cultural, en el fondo. Creo que vamos cambiando, ¿no? Ha habido avances en términos reglamentarios, leyes, pero falta, ¿no? Falta mucho, pero creo que vamos ahí en la dirección correcta. En el tema electoral se han generado reglas para, hasta esto que decía Sayani de los concursos, para que mujeres se posibilite que lleguen, porque hay una desigualdad estructural, ¿no? Pero bueno, aquí aprovecho también para saludar a nuestra presidenta, ya la había saludado Sayani, a Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Un saludo, mi estimada presidenta. Y pues bueno, abrimos aquí una ronda para algunas preguntas, algunas inquietudes que le quieran hacer a nuestras panelistas. Adelante. Ahorita te doy a ti, presidenta. Hola, ¿qué tal? Yo nada más quisiera saber si en el ámbito del fútbol tienen algún protocolo o algún tipo de reglamento como lo tienen en la materia política, que es el protocolo para redimir la violencia política en razón de género. O sea, si ya alguna futbolista o alguna árbitra es sujeta o ha vivido alguna experiencia de violencia, ¿tiene alguna herramienta dentro del fútbol que pueda ejercer para redimir o para cambiar o juzgar o sancionar esta violencia que están viviendo dentro del campo del fútbol? Y otra es que si pudieran platicarme alguna experiencia en donde hayan tenido que afrontar algún tipo de violencia dentro de sus carreras y que haya sido por un trato diferenciado entre hombre y mujer. Nada más, gracias. Muchas gracias, Penélope. Presidenta. Muchas gracias por la plática y su presencia. A mí me llamó mucho la atención que ante la pregunta de si la violencia es, digamos, es castigada, es sancionada de la misma manera, su respuesta es sí. Yo, sin saber nada de fútbol, estoy segura que no es así, porque la regla podrá ser la misma, pero la conducta es bien distinta. Es decir, es probable que no las insulten con una palabrota, pero que les digan algo ofensivo, incluso un piropo ofensivo. Y la pregunta es, ¿eso está normado y es sancionado? ¿Alguien más? A ver, Roberto. Se nota que estamos jugando local. Bueno, además de preguntarle a Brenda que por qué se fue de Chivas a Tigres, o sea, yo creo que no. Todavía duele. Pero bueno, cualquier tipo de proyecto, digamos que tiene un inicio y a lo mejor se proyecta un final, ¿no? O con cierta, ¿cómo les diré? Con cierta planeación. Desde el primer día que ustedes llegaron como mujeres a sus ámbitos, ¿qué tanto creen que en este momento hemos avanzado y qué tanto falta? O sea, pensando en un objetivo de decir, llegamos a un techo parejo, ¿qué tanto falta? Nos faltan 10 años, nos faltan tantas acciones, nos faltan hacia dónde estamos llegando y si de verdad sí estamos llegando o estamos llevándolo por el camino correcto. Muchas gracias por la pregunta. Compañeras, a ver, ahí les aventaron algunas preguntillas. ¿Me lo repiten? ¿Me repiten? Bueno, creo que en el sentido de violencia, el reglamento estipula una cantidad de sanciones si si hay una ofensa, por decir, creo que son tres partidos. Desconozco la cantidad porque eso ya meramente es de la disciplinaria. Pero sí lo sanciona, o sea, si a un hombre le mientan su madre, perdón por la palabra, pero es lo que sucede. Si un hombre le mientan su madre, el hombre va a expulsar y va a anotar en la cédula palabras textuales como nos dicen, porque se tiene que anotar con palabras textuales. Si a nosotras nos dicen eso, palabras textuales. Por supuesto que dentro de la cancha se vivieron otro tipo de insultos que suelen ser denigrantes para nosotras, que igual de la misma manera lo tenemos que anotar con palabras textuales y comisión disciplinaria se encarga de sancionarlos.
En ese sentido, creo que no está regulado, a lo mejor que si a una mujer le hacen un comentario denigrante, debe ser más sancionado por ser mujer. Sin embargo, si es un insulto, ellos lo consideran insulto para hombre, insulto para mujer, pero no está como tipificado si es específicamente para el género. En ese sentido, puede que sí haya una diferencia, pero pues son sancionados de la misma manera. Sí, estoy completamente de acuerdo con esta parte. Creo que no hay un protocolo para este tipo de cosas, porque el reglamento estipula, es como si habláramos de racismo. Si hay racismo contra un jugador, igual lo anota el árbitro, qué fue lo que dijo, y es sancionado por ciertos partidos, o sea, expulsado, cualquier cosa, incluso puede ser vetado para siempre de la liga profesional, de la liga amateur. O sea, la FIFA en ese sentido sí es muy rigurosa con estas sanciones y no tiene que ver con el género, sino con ya la violencia en sí. Y para responder tu pregunta, que me la han hecho muchas veces, fueron muchos factores, pero uno de ellos fue temas personales con el entrenador. O sea, yo terminé mal con el entrenador, por así decirlo. Y para contestar también tu pregunta, si alguna vez una experiencia o cosas así, sí ha habido bastantes experiencias, pero me ha tocado muchas en redes sociales. La verdad es que sufrimos mucho en el tema de acoso sexual. Eso va a quedar muy claro, porque incluso los medios de comunicación ayudan esa parte, de que en lugar de dar una nota deportiva, dan una nota como Norma Palafox, futbolista de tal equipo, en la playa con bikini. O sea, ¿como por? O sea, hubo una vez en redes sociales que presentaron una futbolista de Necaxa, recuerdo, y nuevo fichaje de Necaxa, y era la futbolista en bikini. Y sí, la verdad es que dije, ¿cómo? Y le respondí, o sea, qué mediocre tu periodismo. O sea, si estás hablando de un fichaje deportivo, ¿por qué pones una foto de la jugadora con bikini? O sea, no tiene sentido. Y por eso creo que obviamente hay periodismo muy mediocre, que es muy machista y está muy marcado. Entonces, me han tocado experiencias más en redes sociales, porque la gente no te enfrenta. O sea, no te enfrenta, no viene a decirte, oye, pienso esto y esto. Pues obviamente no lo hacen. Es más fácil atrás de una computadora. Entonces, creo que sí he tenido muchas experiencias, pero han sido más en redes sociales. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos llegando al final de esta conversación. Yo nada más quiero cerrar con un tema también aquí, el espacio es como para divulgar, para charlar, un tema que tiene que ver con el arbitraje y con el juzgar, que ya ha venido avanzando, que es juzgar con perspectiva de género. Para que aquí los presentes y tratando ahí de construir y de dialogar, ¿por qué tendría que los jueces tomar en cuenta el género a la hora de juzgar? Y no, como dice Alondra, pues es parejo y pues se juzga igual la acción. Sí tiene que haber alguna diferenciación de esta perspectiva, creo que sí la hay. ¿Qué nos pueden decir ustedes, bueno, tú como académica, que conoce muy bien el tema pues, político-electoral, en general del sistema político, y también Sayani un poco con la contraparte acá del deporte? Sí, yo sí creo que no se puede tratar igual a los desiguales. Entonces, lo primero es aceptar que estamos en problemas, que tenemos un grave problema de violencia y que la violencia hacia la mujer empieza en casa. Les traía yo unas cifras rápidas porque sé que es el cierre, cifras de la ONU. Solo en 2021, cuestión que se incrementó la violencia en casa contra la mujer, solo en 2021, por la pandemia, se fueron asesinadas de manera intencional 81,000 mujeres y niñas. La mayoría de estos asesinatos fueron fomentados por razones de género, ya que si bien es cierto que hay una violencia fuerte hacia los hombres, 81% de la violencia y de los asesinatos son hacia hombres, cuando vemos de cerca las causas, 56% de los asesinatos a mujeres se realizan por parejas o por miembros de la familia, mientras que solo el 11% de los hombres son asesinados en la esfera privada. No sucede en la esfera privada, sucede en la esfera pública.
Entonces sí tenemos un problema de violencia que hay que verbalizar, que hay que visualizar y que hay que abatir con medidas normativas e institucionales. Segundo, la cuestión de los salarios. Yo creo que si lo dejan a la buena intención, no va a suceder. O sea, hay que obligarlo. De ahí las medidas que se han llamado de discriminación positiva. Hay que tratar de emparejar una cancha que está dispareja. Y en tercer lugar, dado que esta desigualdad es estructural, pues se tiene que tomar en cuenta al momento de resolver casos. En el caso de los comités de ética, por ejemplo, que tratan de resolver protocolos de violencia, muchas veces el que tiene que resolver pues es el superior jerárquico o el propio autor de esta cuestión de violencia, el violentador. Entonces, pues no les dan las herramientas para poder resolver de manera adecuada. Y contestando también la pregunta, que no me la hicieron a mí, sino más bien a los que estaban allá, pero me quedé pensando, sí, yo en Jalisco, comparado con la Ciudad de México, sí veo más desigualdad estructural hombre-mujeres en el campo laboral, en el campo de la representación, y lo peor es que ni siquiera es un diagnóstico compartido entre todas. O sea, ni siquiera se ve. Cuando yo lo he manifestado, o sea, me ven con, esta chilanga, ¿qué quiere? O sea, no, si todo está bien, ¿no? No, pues no está bien. No está bien que te paguen la mitad de este colega que está haciendo exactamente lo mismo que tú. Eso no está bien. Y creo que por ahí hay mucho terreno que avanzar. Muchas gracias. Y para cerrar, Sayani, esta cuestión de juzgar género, ¿qué tan válido? Porque alguien puede decir, pues ¿por qué hacemos esta diferenciación? ¿No? Si tiene que ser la justicia ciega, imparcial, ¿y por qué como meterle la perspectiva de género a cuando se juzgan ciertos casos? A ver, yo creo que tiene que haber una sensibilidad dentro del ámbito de quienes juzgan, ¿no? De los juzgadores, para no tratar fenómenos que son del ámbito de la violencia contra las mujeres específicamente, ¿no? Y que en esa medida está habiendo un proceso de desaprendizaje, por una parte creo, por parte de los juzgadores, y han empezado a llevan algunos años incorporando en la materia jurisdiccional la perspectiva no solo de género, sino de la no discriminación. Es decir, no puedes juzgar fenómenos que venían pasando históricamente con unas gafas que te decían que la violencia contra las mujeres, pues era violencia, ¿no? No, porque la expresión de la violencia contra las mujeres se manifiesta de una forma muy particular por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con toda la comunidad LGBTI, TTIQ+, etcétera, ¿no? La violencia, por ejemplo, contra las mujeres trans, contra los trans, tiene componentes específicos que requieren de ser tratado por los juzgadores para poder decir, primero, identificar que los violentadores no violentan nomás porque sí, así en lo general, sino que resulta que hay unas características de esas personas, por ser mujeres, por ser gays, por ser transexuales, etcétera, que los llevan a cometer violencia contra esas personas por la condición y por su identidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es necesario hacer la diferenciación. Sin embargo, sí creo que podríamos comprender también por qué en el terreno futbolístico, eminentemente deportistamente hablando, ¿no? Cuando se habla de deporte, las reglas aplican en términos generales. Cuando la expresión del juego es genérica, pues creo que sí podemos entender por qué la sanción debe ser igualitaria. O sea, yo entiendo perfectamente cuando nuestras futbolistas, ¿no?, dicen, la expresión de la FIFA es de entrada sancionar. Ahora, de entrada, sancionar toda expresión de violencia, ¿no?, como la discriminación, etcétera. Creo que cada vez lo que va a pasar también, o sea, otra vez más yendo a la reflexión, es que ustedes mismas como futbolistas en el terreno del juego van a empezar a visibilizar lo que pasa ahí, y en esa medida
Las reglas del juego, creo yo, desde la FIFA también necesariamente van a tener que cambiar para incorporar estas perspectivas, ¿no? Que en la vida social y desde el punto de vista de cualquier comisión de un delito ya se está transformando. Creo que a mí me parece que en ese sentido la FIFA es un caldo de cultivo para transformarla de principio a fin, ¿no? Y en ese sentido, ustedes van a darnos la pauta a quienes seguimos el fútbol para saber qué está pasando, qué medidas afirmativas, ¿no? Como se le ha llamado en otros ámbitos, también se pudieran ir dando en el terreno del juego del fútbol y de las relaciones que ustedes llevan con entrenadores, con otros jugadores, porque de entrada las relaciones que ustedes tienen en lo futbolístico, pues es de entrada con mujeres, ¿no? Como jugadoras. Y pues esperemos saber más, ¿no? Que se visibilicen esos casos donde haya estas cuestiones, como dice Brenda, de acoso, y que en esa medida pues empiece a transformar las reglas del juego y las sanciones. En lo particular soy muy pesimista respecto de la FIFA. O sea, yo creo que la FIFA, que es finalmente quien regula el fútbol, aquí por eso la menciono tanto, ¿no? Requiere de un movimiento de mujeres que nos borre de la faz del planeta, el que cuando vemos las sesiones anuales, ¿no? De la FIFA, uno voltea a ver y dice, ¿dónde están las mujeres? No existen, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran deuda que tenemos a propósito de lo que preguntas, consejero Moisés, que parte de este cambio que se va a dar, parte de que conozcamos que se van abordando, se van tratando con mayor perspectiva del respeto a los derechos de las mujeres y a la no discriminación, sea que se transforme la institución misma que tiene que regular eso, ¿no? En esa medida creo que vamos a empezar a ver cambios de a de veras, ¿no? Y bueno, ahí la dejaría para no aburrir. Pues muchas gracias, agradezco a Alondra Arellano Sandoval, a Brenda Noemí Viramontes Ábalos, Lourdes Morales Canales, Sayani Mosca Estrada. Esta charla, lo que se trata es que tengamos relaciones mucho más igualitarias, mucho más sanas, de que podamos convivir de manera armónica, en paz, y pues el símil del fútbol que ha ido avanzando, las mujeres llegaron para quedarse, falta mucho por hacer. Y en la política también, en la política creo que cada vez más mujeres entran en la esfera pública, medidas afirmativas que esperamos que no sean necesarias, ¿no? Que se quiten en algunos años hasta que ya tengamos pues ya la cancha pareja. Y desde el árbitro electoral pues le apostamos a eso, a sociedades más igualitarias, a fomentar cultura, fomentar actitudes antidiscriminatorias y pues que tengamos una democracia mucho más vigorosa, no solamente a la hora de ir a las urnas, sino en la construcción diaria, desde la familia, la escuela, en los ámbitos laborales. Y pues un placer haber estado con ustedes, mujeres muy comprometidas, muy talentosas, y a nombre del Instituto Electoral les damos un agradecimiento y pues muchas gracias. Un aplauso a todas ustedes.